Hola jóvenes, con este tema pues con este video quiero terminar la clase o la parte que nos quedó pendiente de la clase presencial del pasado lunes. En este tema que desarrollamos fue el tema de hueso temporal y el oído, donde describimos pues el hueso temporal, su ubicación, su subdivisión y específicamente la zona donde se alojan los componentes propios del oído. Hablábamos de una porción petrosa, que es una porción muy fuerte del oído, que tiene una colindancia con la porción mastoidea y que por la cercanía, una otitis, o sea, una infección del oído, podría tener acceso a la porción mastoide y crear una enfermedad que se llama mastoiditis, que termina en una cirugía viene siendo el mejor tratamiento. Pero también describimos la oreja, describimos su inervación, irrigación, los músculos propios de la oreja, sus componentes de la oreja, donde hablamos del hélix, el antehélix, del trago, del antetrago, del óvulo. Hablamos de los músculos, tanto extra auriculares como de los intra, ¿verdad? Y describimos su inervación, como estaban involucrados algunos nervios, algunos pares craneales y parte del plexo cervical también. Y luego pues hicimos una subdivisión del conducto auditivo, de todo el oído en sí. Viendo pues un conducto auditivo externo, vimos los meatos, hablamos pues también de la inervación y irrigación del propio conducto auditivo y de la membrana timpánica que está en el límite entre el oído medio y el oído externo. Luego hablamos del oído medio, donde lo vimos cómo estaba subdividido en un receso epitimpánico y con una caja timpánica. Describimos los huesecillos, los osículos, y pues hicimos una idea de cómo se transmite el sonido. Luego pues comenzamos a hablar sobre el oído interno, donde hicimos una descripción, cómo está la comunicación entre la base del estribo con la ventana oval, que es parte ya de la cóclea, y del laberinto óseo. Y vimos que existen dos laberintos, un óseo y un membranoso. Y más o menos vimos su ubicación en el cráneo. Ahora bien, ahí voy a retomar la clase, donde comenzamos a hablar del laberinto óseo, que es una parte muy importante de esta clase, porque nos abre o nos da la facilidad para comprender la parte microscópica a la hora que veamos esa clase. Así que ahí retomo la clase ahorita en la parte del laberinto óseo. Así que ahí comenzamos para terminar esta clase. Permítanme. Entonces, como decíamos, veíamos que el laberinto óseo pues está subdividido también. Tiene una subdivisión en un vestíbulo, que es la parte central, y que ahí es donde encontramos la ventana oval. Y este vestíbulo pues tiene una comunicación con sus otras dos partes, los conductos semicirculares y la cóclea. Entonces las partes del laberinto óseo son el vestíbulo, la cóclea y los conductos semicirculares. A través del vestíbulo es que hay comunicación con ambas partes, ¿verdad? Entonces vamos a ver pues que además del vestíbulo parte un conducto que se llama acueducto vestibular. Y este acueducto vestibular atraviesa todo el cráneo, o sea, se extiende desde el laberinto óseo, atraviesa todo el hueso temporal, ¿verdad?, que forma parte de la base del cráneo, y pues se va a abrir en la fosa temporal, o sea, se abre en la fosa craneal media. Ahí se abre pues este acueducto vestibular, donde tiene acceso al torrente sanguíneo, porque por ahí se drena la linfa, ¿verdad? La linfa que ha sido ya excretada, ¿verdad?, parte de la endolinfa, que ya hizo su función y es secretada porque se están haciendo recambios constantemente. Entonces esta entra al torrente sanguíneo pues y forma parte del plasma en un futuro, pero me estoy adelantando un poco. Entonces veíamos pues cómo tenemos esas dos partes. Veíamos también pues que en la parte que corresponde a los conductos semicirculares, permítanme un segundo que me acaba de pasar algo. Sí.
Entonces, en la parte de los conductos semicirculares, pues vamos a ver que estos están divididos en un conducto semicircular posterior, un conducto semicircular lateral y un conducto semicircular anterior. En ellos, pues vamos a encontrar que se alojan parte del conducto parte del laberinto membranoso, pero ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, estos son unas vueltas, como dicen, unos conductos, unos semicírculos, ¿verdad? Que se extienden y que ¿cómo se llama? Estos están conectados, digamos, hacia una porción del laberinto a través de unas zonas que se llaman ampollas, que son estas que vemos acá. Son unas ampollas, son unas dilataciones que presentan y todas ellas pues forman un ángulo recto. Eso es algo muy importante. Forman un ángulo recto entre todos estos conductos. Forman un ángulo recto porque estos son los encargados de la función del equilibrio. Ojo, estoy describiendo solo el laberinto óseo. Ya donde se da el proceso de equilibrio y audición es dentro del laberinto membranoso, pero el óseo es necesario porque ahí es donde corre la perilinfa, la perilinfa, que es la linfa que le corresponde al oído. Entonces esa corre al interior del laberinto óseo, la perilinfa. Luego pues teníamos que tiene una conexión con la zona de la cóclea, que es donde se encuentra la función de la audición. Esta en realidad es una espiral. Todo esto es una espiral, una estructura, como dice ahí, semicircular, que gira alrededor de una estructura triangular que recibe el nombre de modíolo. Este modíolo pues nos va a originar, por decir, una base. Veámoslo aquí. Es esto que vemos acá. Esta es la cóclea. Entonces vamos a ver que hay una base aquí en la base, en la parte inferior, y una cúpula o un ápex. Y eso pues conforman la cóclea. Entonces la cóclea realmente es un caracol que gira alrededor de una estructura central que recibe el nombre de helicotrema. Así se llama, es helicotrema. En la base de ese modíolo es donde la porción, coclear del nervio vestíbulo coclear, porque es un nervio mixto que tiene una porción vestibular y una porción coclear. En la base de ese modíolo, o sea, en esta zona es por donde él penetra. Aquí como lo vemos, esto ya es el modíolo, prácticamente todo esto es el modíolo. Estas son vueltas que tiene la cóclea. Entonces al interior y por la base es que penetra el nervio coclear, que es en la parte pues que tiene que ver con la audición. Permítanme, aquí estamos. Entonces el conducto coclear, como dice, pues ese da vueltas alrededor de ese modíolo. La cóclea en sí pues está compuesta por todas estas estructuras. La parte central, ¿verdad? La punta en sí donde se unen, mejor me estoy adelantando. Al interior de la cóclea vamos a encontrar prácticamente tres estructuras, o mejor dicho, dos rampas. Una rampa vestibular que, ¿cómo se llama? Es la parte superior, y una rampa timpánica que es la parte inferior. Al interior vamos a encontrar el laberinto membranoso. En la rampa timpánica y en la rampa vestibular es donde cursa o corre, por decir así, o ahí es donde encontramos la perilinfa. Ahí es donde la encontramos. El conducto coclear que está al centro es una parte ya, pero del laberinto membranoso, que ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo se llama? La helicotrema es la zona donde ambas rampas se unen y está o coincide con el ápex del modíolo. Entonces, recapitulando, la cóclea tiene al centro una estructura que se llama modíolo. Alrededor de este modíolo es que da vueltas
toda la cóclea, o sea, la tubería da vuelta desde abajo hacia arriba. Si ustedes conocen unos dulces que se llaman alfeñiques, me van a entender. Esa forma tiene la cóclea. Es un caracol. Es como un rialillo, ¿verdad?, que da vueltas alrededor. Entonces, en la punta, ambas rampas se unen. Y esa unión se le llama helicotrema. En la base del modíolo es que penetra el par craneal, pues, número 8, con su porción coclear, porque la porción vestibular se va a ir para la zona de los conductos semicirculares, pero ya vamos a ver eso. Así que espero que no nos vayamos perdiendo. Ahora, todo el conducto coclear pues contiene todo el laberinto óseo pues conduce en la porción coclear, mejor dicho, la cóclea del laberinto óseo contiene al laberinto membranoso, vea, que es el conducto coclear, como lo vemos aquí, pues de colorcito azul. Igual, las mismas vueltas da al interior pues del laberinto óseo, y el laberinto óseo pues da vueltas alrededor pues del modíolo. Entonces esto es lo que veíamos como laberinto óseo. Veíamos las dos rampas, la rampa vestibular superior, la rampa timpánica en la porción inferior. Entonces veíamos también cómo es la lámina en espiral que va al centro, que es donde se encuentra el laberinto membranoso, que lo veremos más adelante. Y es esto que vemos. Esto es la rampa timpánica, perdón, la rampa vestibular. Esta es la rampa timpánica, y lo que está al centro pues es el conducto coclear. Aquí en estas corre la perilinfa, y al interior corre o se distribuye la endolinfa. Entonces todas las zonas por donde cada una de las terminaciones tiene un ganglio, que es el ganglio espiral de la terminación del nervio, tiene un ganglio espiral previo, antes de que inerve la zona donde se encuentra el órgano de Corti, que es el que ya lleva la información hacia el cerebro, ¿verdad? Es esto. Así que espero que esto se entienda, ¿verdad? Que este es el nervio coclear, y estas son las ramificaciones, y estas son las láminas del modíolo. Cada una lámina pues termina en un cuerpo, perdón, termina en un órgano de Corti, que es el órgano pues de la audición. Vamos a ver qué más. Bueno, de aquí volvemos a tocar la helicotrema, que es la zona donde se unen ambas rampas. Aquí tenemos las rampas, el conducto coclear, la apertura del canalículo coclear, o la ventana redonda. O sea, así como hay una ventana oval que tiene acceso hacia la zona del vestíbulo del laberinto óseo, también hay una abertura que se llama ventana redonda, que es por donde se libera no el líquido, eso sí, sino las ondas que han entrado gracias a la acción en la base del estribo. Esas ondas salen por por la ventana redonda. Aquí vemos la apertura del canalículo coclear, donde ya tiene acceso hacia la ventana redonda. Entonces, la rampa vestibular, que es lo más importante, se comunica con el vestíbulo. O sea, de aquí parte la rampa vestibular. Y la rampa timpánica, esta se encuentra separada del oído medio, porque eso hay que tenerlo muy en claro también, por una membrana timpánica secundaria. Eso era lo que se me estaba quedando. Aquí tenemos una membrana timpánica secundaria. Aquí tenemos la membrana timpánica, la que está principal, por decir así, que la que está entre el oído externo y el oído medio. Pero entre el oído interno y el oído medio tenemos otra rampa, otra membrana timpánica, que se conoce como membrana timpánica secundaria, y esta cubre o tapa a la ventana redonda. Entonces, esta
la presión de ondas, las vibraciones que entran por la rampa timpánica y dan la vuelta en toda la cóclea. Entonces toda esa presión de onda, todas esas vibraciones, todas esas ondas que se generaron en la ventana oval son liberadas pues por la ventana redonda, ¿verdad? Que se encuentra en la parte inferior. Sigamos. Entonces hablamos ahora del laberinto membranoso, lo que está dentro del laberinto óseo. Entonces vamos a ver pues que el laberinto membranoso es también un sistema continuo de conductos, ¿verdad? Es un sistema continuo, esto no tiene una separación, por decir así. Esto, además de tener conductos, tiene unos sacos como estos que vemos acá. Vemos unos sacos que lo caracterizan, y este está lleno de endolinfa. Todo el laberinto membranoso está lleno de endolinfa. Todo el laberinto óseo está lleno de perilinfa. Es decir, que la perilinfa baña al conducto, al laberinto membranoso. Entonces, pues está lleno de endolinfa, y esa endolinfa es la que cursa y es la que le ayuda a llevar la información hacia el equilibrio en esta zona y hacia la audición en esta. Y por fuera, entre el laberinto membranoso y el laberinto óseo, pues encontramos la perilinfa, ¿verdad? Que evita pues que este laberinto membranoso tenga contacto con el hueso directamente, por decir así. Hueso, tomando en cuenta que el laberinto óseo es un hueso. Ahora, el laberinto membranoso, vamos a ver que tiene dos sacos. Tiene un utrículo y tiene un sáculo. Estos son los sacos propios del laberinto óseo. Además, pues vamos a ver que tiene diferentes conductos. Tiene los conductos semicirculares, como podemos ver acá, ¿verdad? Tiene los conductos semicirculares. Entonces, y además, estos son tres conductos, pero además tiene un conducto coclear, ¿verdad? Que ese conducto coclear, o digamos, es parte, ¿verdad? de la se me fue, de la porción pues que va a corresponder a la audición. Entonces vamos a ver pues que hay dos sacos y hay tres conductos, y un cuarto conducto, que es el conducto coclear. Ahora, el laberinto membranoso pues participa tanto en lo que corresponde a la audición y corresponde también pues al equilibrio. El utrículo, el sáculo y los tres conductos semicirculares, estos son los que forman lo que conocemos como el aparato vestibular. O sea, todo esto es el aparato vestibular, esta zona. O sea, que tiene que ver con el equilibrio. Y aquí vamos a encontrar pues utrículo, sáculo, utrículo y los conductos. Estos son los órganos del equilibrio. Y la audición, pues el conducto coclear, este que vemos acá, ese es el de la audición. Ahora, el utrículo y el sáculo ocupan prácticamente lo que corresponde al vestíbulo del laberinto óseo. Allí encontramos el utrículo y el sáculo, que forman parte del laberinto membranoso. Ambos sacos están unidos, y estos se unen pues por un conducto utrículo sacular. Así se llama el conducto utrículo sacular. Y de este parte el saco endolinfático, que es el que nos lleva pues la que hemos descrito, la reabsorción pues de la endolinfa. Los conductos semicirculares están dentro de los conductos semicirculares del laberinto óseo, y el conducto coclear está al interior pues de la cóclea. Sigamos. De los sacos, el mayor pues siempre es el utrículo, ¿verdad? Es el mayor de los sáculos, el utrículo. El utrículo tiene contacto directo con los conductos semicirculares. Su morfología, pues como lo vemos, es de forma oval, es irregular, es alargado, ¿verdad? Y pues forma parte, y está pues más que todo tirado hacia la parte posterior dentro del laberinto óseo.
Ahora, los laberintos, perdón, los conductos semicirculares del laberinto membranoso, pues por lógica son un poco más pequeños, o sea, son más pequeños realmente que los conductos semicirculares del laberinto óseo, porque estos están contenidos pues al interior. Los tres pues tienen una morfología muy similar y la característica es que en sus extremos encontramos unas dilataciones y esas dilataciones pues reciben el nombre de ampolla, que son estas que vemos acá, las ampollas o ámpulas. Ahora, el sáculo, que es este, es un saco más redondeado, más pequeño. Este está tirado más hacia la cara anterior, en la ubicación del laberinto óseo. Y pues el conducto coclear pues desemboca en el sáculo. Decimos que este que va para acá ya es el conducto coclear. Este pues desemboca directamente pues en el sáculo. Ahora, el conducto utrículo sacular, que es este que vemos acá, este va a interrelacionar pues ambos sacos y le ayuda pues a transmitir información pues de mejor calidad, por decir así. Este pues nos va a unir pues ambas estructuras que corresponden al laberinto membranoso. En este conducto utrículo sacular es que se desprende el conducto y también pues, y que desemboca en el saco endolinfático. Este acueducto endolinfático o este conducto endolinfático es el que lo vamos a encontrar al interior del acueducto vestibular. El acueducto vestibular es parte, o mejor dicho, parte desde el laberinto óseo. El conducto endolinfático es correspondiente al laberinto membranoso. Entonces, el acueducto vestibular contiene al conducto endolinfático. Acueducto vestibular es laberinto óseo. Conducto endolinfático es laberinto membranoso. Ojalá se les olvide. No, ojalá, no quiero que se les olvide, ojalá se les quede, mejor dicho. Entonces, y ese pues es el que se abre en la porción, bueno, atraviesa toda la porción petrosa del temporal y pues es el que nos ayuda a hacer la reabsorción pues de la linfa, ¿verdad? Es la que nos hace, por decir así, la que nos permite que la producción que se está dando aquí al interior, pues este exceso de producción sea pues reabsorbido y por ende pues mantenemos una presión normal al interior pues del laberinto membranoso. Sigamos. Los receptores sensoriales, o sea los neurotransmisores, por decir así, encargados de captar tanto la información de equilibrio como la información de sonido, pues estos están organizados en los elementos del aparato vestibular que forman parte del laberinto membranoso y por supuesto del aparato o de la zona pues coclear, que es donde está lo que corresponde a la audición. Así a grandes rasgos, porque esto lo veríamos más ampliado en micro, encontramos que en la zona del utrículo, que es el más grande, encontramos la mácula del utrículo. Este nos da información de aceleración vertical y de centrífuga. O sea, la aceleración vertical es de una caída libre, por decir así. Esa información es registrada o captada, mejor dicho, en la zona de la mácula del utrículo. Y también la centrífuga, o sea, cuando giramos, ya sea una centrífuga es hacia afuera, o sea, un giro hacia afuera, esa información es captada a través del utrículo. En el sáculo encontramos la mácula, el sáculo de la mácula, o la mácula del sáculo. Ahí es donde tenemos donde se capta la información de la aceleración lineal, o sea, es donde captamos, o es la que nos capta, por ejemplo, los cambios de velocidad a la hora de desplazarnos en forma horizontal. Por ejemplo, lo que pasa cuando empezamos a correr o cuando vamos sentados en un automóvil y este aumenta la velocidad. Esa información es llevada al cerebro porque es captada a nivel del sáculo en la zona de la mácula. Ahora,
la ampolla, en las ampollas, que son 3, las que vemos acá, realmente son 4 ampollas, vamos a encontrar pues que ahí están las zonas que reciben el nombre de crestas. Estas crestas que forman parte del laberinto membranoso, estas pues llevan información del movimiento independientemente de su dirección, es decir, del movimiento en general, pero con especial digamos desarrollo, o mejor dicho, con una percepción especializada en el sáculo, aceleración en el sáculo, aceleración lineal, y en el utrículo, aceleración vertical y centrífuga, y en los conductos semicirculares, todo tipo de movimiento. Ahora, en lo que corresponde al laberinto membranoso en su porción coclear, o sea, en el conducto coclear, ahí pues es donde se sitúa que está dentro pues del laberinto óseo, en la parte de la cóclea, ¿verdad?, que corresponde al laberinto óseo. Ahí encontramos pues a la porción, al conducto coclear, que es parte del laberinto membranoso. Ya hablábamos que el laberinto óseo pues se dividía en, ¿cómo se llama?, en 2 cavernas, por decir así. Una que corresponde a la rampa vestibular y el otro que corresponde a la rampa timpánica. Al interior encontrábamos pues el conducto coclear, donde vamos a encontrar pues el órgano de Corti, que está en todo. O sea, el órgano de Corti está distribuido en toda la cóclea, en todo el conducto coclear. Entonces este se va a mantener, ¿verdad?, se mantiene fijo, ¿verdad?, gracias a un ligamento que vemos acá, que es el ligamento espiral. Este lo mantiene fijo a la cóclea, a todo el laberinto óseo. Ahí se mantiene unido pues el laberinto membranoso. Ahora, a partir del modíolo, del que ya vimos que es donde gira, ¿verdad?, es el eje central pues de la cóclea. Ahí también se mantiene unido este laberinto membranoso. Entonces, pero la principal es esta es la principal, y esta pues es la parte digamos secundaria, por donde se mantiene unido pues el laberinto membranoso, que digámoslo mejor así, aquí manejémoslo como aquí manejémoslo como el conducto coclear. Como vemos, pues el conducto coclear tiene una forma como de un triángulo o como de una pirámide. Y en él pues vamos a diferenciarle. Ya hablábamos del ligamento espiral, ¿verdad?, que es el que tiene contacto directo con el periósteo, ¿verdad?, y viene a ser como un engrosamiento del periósteo del conducto coclear. Luego vamos a ver que hay 2 membranas, una membrana vestibular y una membrana timpánica, membrana basilar, que está en la base. Entonces, una membrana vestibular y una membrana basilar. La membrana vestibular está entre la rampa vestibular y el conducto coclear, y la membrana basilar está entre el conducto coclear y la rampa timpánica. Entonces, son lugares pues por donde cursa la perilinfa, ¿verdad? Perdón, ya me estaba confundiendo. En esta cursa pues toda la endolinfa, en esta zona de la rampa vestibular y la rampa timpánica. Vamos a ver pues cómo cursa la endolinfa. ¿Qué más nos falta hablar de acá? Vamos a ver qué más. Creo que solo eso. Sí, yo creo que, porque vaya, lo que me interesa realmente que comprendamos bien es cómo cursa. Creo que aquí cometí una confusión, y no quiero que quede así. Estas membranas lo que evitan es que haya contacto tanto de la endolinfa que encontramos en el conducto coclear con la perilinfa que encontramos en la rampa vestibular.
Y lo mismo aquí. Esa es la función de las membranas vestibular y de la membrana basilar. Ahora, el órgano espiral, ¿vea? O el órgano de Corti es esto. Esto es el órgano de Corti. ¿Vea? Este es el órgano principal o el órgano encargado realmente de la audición. Este órgano está apoyado directamente sobre la membrana basilar. Y pues este está prácticamente cerrado, digamos, presenta una estructura cerrada. Y todo él pues está contenido o contiene, mejor dicho, a la endolinfa del conducto coclear. ¿Sí? Por ahí vamos a ver qué nos falta. Como les digo, esta es una parte ya de microanatomía, lo vamos a ver bien en micro. La irrigación del oído interno pues es doble. Vamos a ver que el laberinto óseo tiene una irrigación de la rama timpánica anterior de la arteria maxilar, que estas son ramas de la arteria estilomastoidea, que viene del auricular posterior, y una rama petrosa de la arteria meningia media. Parte de las carótidas internas son estas que estamos viendo. Y también el laberinto membranoso tiene una irrigación pues de la arteria laberíntica, ramas cocleares y vestibulares. Estas ya son al interior pues del cráneo. También una cosa que hay que tomar en cuenta es que la arteria laberíntica podría ser rama directa de la arteria cerebelosa anterior, pero principalmente es rama de la arteria basilar. Si se acuerdan, la arteria basilar, esa venía conformada por la unión o la confluencia de las arterias vertebrales que entraban pues por el foramen magno y conformaban la arteria basilar, donde nos conformaban el polígono de Willis. Yo creo que eso no lo logramos ver en anatomía de cráneo, ¿verdad? Donde veíamos las estructuras, donde más que todo vimos sistema nervioso. En la base del cráneo, pues donde encontrábamos el tallo encefálico, específicamente en la zona del puente, ahí se conforman la arteria basilar y de ahí puede salir, pues puede ser emitida la arteria laberíntica, que nos va a dar pues la irrigación al laberinto membranoso. Luego pues podemos ver que el acceso de estas arterias es junto a la introducción del nervio facial con el nervio vestíbulo coclear, es decir, a través del meato auditivo interno. La inervación, pues ya sabemos, está a cargo del vestíbulo coclear, ¿verdad? El oído interno. Y pues lleva las aferencias especiales de audición y las de equilibrio, el componente vestibular y el componente coclear. Los pares craneales, aquí los vemos cómo entran juntos, el nervio facial y el nervio vestíbulo coclear. Al interior es que veremos cómo estos liberan sus componentes, el componente coclear y el componente vestibular. Antes pues genera sus ganglios. El ganglio vestibular en la porción vestibular y el ganglio espinal, creo que se llama, el que vamos a encontrar en la zona del conducto coclear, de la zona coclear específicamente. Y el nervio facial, que se introduce pues también en ese agujero. El nervio vestibular pues cabal va a delimitar, va a hacer una dilatación, que es el ganglio vestibular, y la porción del nervio coclear nos va a dar pues la dilatación previa ya cerca del modíolo del ganglio espiral. No es espinal, espiral realmente, el ganglio espiral. Luego pues ya veíamos cómo el nervio coclear o la porción coclear se distribuye al interior pues ¿dónde lo teníamos? ¿Qué se me hizo aparte? Aquí lo veíamos cómo se distribuye. Aquí vemos el ganglio espiral, cómo se distribuye pues al interior del modíolo. Regresemos, estábamos aquí, sí. Luego pues tenemos el séptimo par craneal, el nervio facial. Vemos cómo entra por el conducto auditivo interno, el meato auditivo interno.
vemos cómo da pues su ganglio, ¿verdad? Su ganglio geniculado, este es el ganglio del nervio facial, el ganglio geniculado, y al interior pues posee una relación muy estrecha con el vestíbulo coclear. Por eso en algunas patologías de parálisis facial, por ejemplo, podría haber además de la parálisis facial, que este es un compromiso del nervio facial, pudiera haber también un compromiso de sensibilidad, porque el facial es motor, es el que nos inerva todos los músculos de la expresión facial, o sea, lo que tiene que ver con la motilidad o con la expresión facial, pero podría acompañarse también de falta de la sensibilidad, y se da porque ambos ocupan, o en su acceso al interior del cráneo, pues ocupan el mismo camino, y ambos podrían verse afectados. Siendo tal vez una afección completamente motora, podría dar una sensación, o podría dar un componente en la sensibilidad o una alteración de la sensibilidad, pero siendo realmente un problema completamente motor. Se puede dar la combinación, eso hay que tenerlo pues en cuenta. Entonces vemos cómo penetra pues a través del conducto auditivo interno. Ya en la porción petrosa pues es donde da su ganglio pues geniculado, y vamos a ver pues que es una dilatación y da pues sus ramas. El petroso mayor, de las primeras ramas que da, el nervio petroso mayor, también da pues el nervio músculo del estapedio, verdad, que es otro nervio que da al interior, y su tercera pues que es la cuerda del tímpano, que vimos pues cómo penetra la cavidad timpánica para luego descender y llegar pues a ¿cómo se llama? Llegar a inervar pues el tercio anterior pues de la lengua. Aquí estamos viendo por la parte posterior, digamos que estamos al interior del oído medio, en lo que estamos aquí es parte del oído medio. Vemos cómo estaba el plexo, vea que el plexo timpánico, que es parte del nervio timpánico, que es rama del glosofaringeo, que es esto que vemos acá. Aquí vemos pues el interior del oído medio y vemos cómo pues pasa el nervio facial. Y ya está siempre en la misma zona, nada más que aquí lo estamos viendo la cara interna, y esta es la cara externa donde tenemos la membrana timpánica. Vemos cómo ve el nervio y cómo emite pues su rama cuerda del tímpano. Sigamos. Esto es para tener una idea de cómo se transfieren las ondas acústicas. O sea, las ondas acústicas, que es lo que captaba el oído, que ya medio lo hablamos, es captadas o son registradas por vibraciones que se dan en la membrana timpánica y que se transfieren a través de los huesecillos del oído hacia la membrana oval. Esta membrana oval funciona como un émbolo y genera ondas en la perilinfa. Genera ondas en la perilinfa. Viéndolo en la función de la cóclea, vemos como a través de la membrana de la rampa timpánica, de la rampa vestibular, perdón, se mueve esta onda a través de la perilinfa, tal cual como cuando tiramos una piedra en un río y vemos cómo se generan ondas. Así viajan las ondas en la perilinfa. Luego esta vibración, estas ondas que viajan hasta dar la vuelta en la zona de la helicotrema, ya donde se conectan ambas rampas, aquí ya va de salida, pero cuando la genera, transmite esa ondulación a través de la endolinfa hacia las células receptoras. Las células receptoras que encontramos al interior pues del órgano de Corti. Y desde el órgano de Corti, pues esta información se transmite hacia el nervio vestíbulo coclear, y es el que lleva pues y la información hacia el cerebro para ser interpretado el sonido pues que estamos percibiendo en esa zona. La zona principal o encargada a nivel del cerebro, a nivel de la corteza cerebral, se conoce como la corteza auditiva primaria, o también pues en la nueva clasificación, clasificación, pues tiene otro nombre, me he olvidado ahorita, tiene el nombre de permítanme, ok,
Entonces esta es la zona de responsable a nivel del cerebro, pues, de la información auditiva. Como ustedes ven, pues es una zona que corresponde a la zona temporal, ¿verdad? En la zona temporal, este es el lóbulo temporal del cerebro. Tenemos un lóbulo frontal, un temporal, parietal, un occipital. Entonces esta es la zona del lóbulo temporal. A esas pues circunvalaciones, ahí se le llaman a estos giros que se encuentran acá, también se le conoce como el área de Hertz. Antiguamente había una clasificación, bueno, todavía se usa mucho, se llaman las áreas de Brodmann. Estas áreas de Brodmann tienen una numeración y esas pues representan la zona a la cual están controlando, por decir así. Hay un área motora del habla, hay una motora de los músculos, hay un área de desplazamiento, hay otra área de la sensibilidad, en fin, del pensamiento, de la lógica, de la interpretación, del área visual. Entonces, en lo que corresponde al área auditiva primaria, tiene los números, según Brodmann, del área 41 y del área 42. Y las patologías pues que podemos encontrar a nivel del oído, pues las otitis externas agudas, una infección, una otitis media, una infección que podría proceder de una faringoamigdalitis, de un problema a nivel de la de la faringe, y que podría ascender a través de la trompa de Eustaquio. La perforación de la membrana timpánica, consecuencia de una infección o de un trauma. La mastoiditis, que lo hablamos un poco. Los bloqueos de la tuba auditiva por infecciones, por ya sean bacterianas, hongos o hasta virales. Parálisis del estapedio, ¿verdad? Que ya son alteraciones que tienen que ver con un problema neurológico, y que podrían alterar pues el músculo del estapedio, y nos recordamos que este controla el movimiento, la vibración que se genera a nivel de los osículos. La cinetosis, que me preguntaban por ahí, que es una combinación de percepción visual con una percepción auditiva. Vértigo y sordera también, ¿verdad? Son otros problemas que tienen que ver con el equilibrio. El síndrome de Meniere, que también lo hablamos, me lo preguntaron ahí en clase, que tiene que ver con mareos, vómitos y vértigos posturales. La sordera para los sonidos altos, ¿verdad? Que también puede ser otro problema, alteraciones a nivel de la conducción. Y el barotrauma óptico, que se genera por las altas, o sea, elevarse demasiado, ¿verdad? Sin ninguna protección, es decir, como los astronautas o los buzos, que es la enfermedad del buzo también, que esto pues genera pues lesiones a nivel pues del oído medio, y que podría alcanzar hasta el oído interno. Hablábamos también de las sorderas. Hay unos problemas de sorderas y vértigos que se acompañan de sordera, vértigo y acufenos. Eso no lo dije. Los acufenos pues son sonidos, son como tronidos, crujen o soplos o aire que se escucha en el oído, pues se llaman acufenos. Y hay pues diferentes sorderas. La de conducción, ¿verdad? Que es en cualquiera de los procesos normales de la transmisión del oído, pues se altera, ¿verdad? Y los pacientes pues tienen un problema para poder escuchar los sonidos bajos. Y las sorderas neurosensoriales, pues donde vamos a ver alteraciones ya directamente en la cóclea, o problemas pues que tienen que ver con el nervio coclear, o ya directamente con el tronco del encéfalo, donde pues pueden haber sorderas difíciles, donde el paciente pues no escucha completamente nada, y las cuales pueden ser resueltas con implantes de cóclea. Son cosas ya más nuevas, y esto pues puede restaurar la audición. En el síndrome de Meniere pues también puede estar relacionado pues con producciones excesivas de endolinfa, y puede haber una alteración o un bloqueo en el acueducto coclear, que nos puede alterar pues el paso del líquido de la endolinfa a nivel pues del conducto endolinfático. Y bueno, los aparatos con los cuales pues se hacen los estudios del oído, estos, como les decía, pues son de los más modernos, ¿verdad? Estos, pero también estos de baquelita son muy buenos, son los que
Son los más nuevos, estos son los que venden, son bastante baratos. Esta marca es la mejor, eso sí, para estos equipos, y este que tengo yo, que es de los más viejitos. Estos, y tenemos unos nuevos, lástima no lo tengo aquí para enseñárselo. Ya es una cámara especial, pues, que se conecta al teléfono y podemos ver, pues, al interior. De esos es el que yo utilizo en mi clínica. Es una cámara especial que se conecta y nos ayuda, pues, a tener una mejor visualización, y también para la extracción de cuerpos extraños es mucho mejor. Y bueno, aquí termina, pues, la clase de oído, de hueso y hueso temporal y oído. Pues aquí termina, aquí nos quedamos. Cualquier duda, pregunta, pues ahí va a quedar el foro para que ustedes, pues, la puedan hacer las preguntas pertinentes, y ahí les van a quedar las diapositivas. Esto de subir las diapositivas a mí me causa un cierto miedo. Ya les he dicho, las diapositivas para mí solo son una guía. Estando en clase, en clase presencial, yo me voy orientando por la diapositiva. Hay cosas que se me quedan, hay cosas que se dicen. Entonces, yo trato la manera, pues, de que la diapositiva sea una guía para su estudio y para yo poder darles la clase. Es una guía, pero no es el material directo para que de ahí salga el examen, y eso es lo que yo quiero. Hay cosas que yo les pregunto que no están en la diapositiva, están en lo que yo he dicho. Así que, por favor, no se me confíen. Por eso tengo así un poquito ya de temor estarles subiendo a la diapositiva, porque se me confían a leer solo las muy diapositivas, y no es así el caso. La diapositiva solo es una guía. Así es que pónganle más cuidado a lo que yo les voy diciendo. Y les digo desde ya, usen su libro para aprender más. Para pasar el examen, utilicen las clases que yo les doy. Lo que les doy presencial, más lo que yo les grabo aquí. Pues así, eso es lo que les va a salir en el examen. Así que, por favor, no se me compliquen la existencia leyendo solo las muy diapositivas, que créanme que van a salir mal. Ojo con eso. Agradezco la corrección o el llamado de atención por algo que yo tal vez lo digo y lo dije mal, posiblemente, me puedo equivocar. Agradezco la corrección. Y las preguntas, a mí me encanta que me pregunten, eso ténganlo por seguro. Disfruto que me pregunten y poder sacarles dudas. Y bueno, cuando no termine una clase de darla por completo, cuando sea presencial, voy a utilizar este recurso, porque no puedo estar terminando una clase y dejarla a medias. No, la información, como ven, es bastante. Entonces cuesta poder terminar una clase en 4 horas de clase. Además, aguantar, son 200 minutos sentados, no es fácil. Entonces hay que descansar un poco, así que, pues, es un poco tedioso de un solo porrón. Pero esto así es. Así es que, bueno, sigamos, estudien. El corto de esta clase será el próximo lunes. Y el día sábado a las 8 y algo quedaron por ahí, 8:30 parece, quedaron ya de acuerdo para que sea el corto de la clase de introducción a la histología. Quedó pendiente de las clases de histología, de neurotransmisores también, y bueno, estamos en línea, ¿ok? Ok.